Eh, Comparto. no, Fede, pues yo veo la pantalla negra. O sea, sí aparece que A estás ver, compartiendo, pero no se ve nada. a ver. Ahora, Ahora sí. perfecto. Bueno, bueno, lo que mostró Miriam en realidad es un tipo de procesamiento que se realiza una vez que uno tiene una serie de interferogramas en un área de interés, ¿no? Así que, bueno, lo que estamos viendo nosotros es la base del procesamiento y, bueno, lo que ella realizó les permite al usuario eh, analizar, digamos, la deformación temporalmente y a su vez también eliminar algunos fenómenos que tal vez con un solo interferograma no se pueden eliminar, como alguna cuestión como el efecto atmosférico o la relación, digamos, que se observa de la deformación con el relieve, que son uno de los fenómenos que vimos en la parte teórica, ¿no? En el día uno. Pero bueno, volvamos un poco a lo que hemos hecho nosotros. La, la, la semana pasada lo que hicimos fue en realidad descargar dos imágenes de Sentinel-1, de nivel uno del Sentinel-1, ¿no? Dos imágenes de la misma órbita, en este caso órbitas ascendentes, que pasaban sobre el volcán del Maule, ¿no? Las dos imágenes que descargamos tienen una diferencia temporal, una línea de tiempo de base de línea de tiempo de un año más o menos, un poquito más. Como la deformación del Maule es alta, este tiempo nos permite observar la deformación que se ve en este volcán, ¿no? Lo que estamos viendo en realidad es cuánta deformación sucede en ese periodo de tiempo. No podemos ver si en el medio ocurrió alguna deflación, alguna inflación o cómo varió esa inflación a lo largo de ese periodo, sino que vemos como una fotografía del desplazamiento acumulado al final del periodo que estamos analizando. ¿Sí? Entonces lo que hicimos en la clase pasada fue, a ver si tenemos acá, fue descargar un DEM, ¿no? De la zona de interés, vimos cómo hacerlo manualmente y empezamos a procesar las imágenes que habíamos descargado. En un principio eh, descargamos o descomprimimos, ¿no? La información de la imagen que vamos a utilizar como referencia, que usualmente esta imagen de referencia es la imagen más antigua. Y después lo que hicimos también fue ver qué área cubría la imagen secundaria, ¿no? Entonces lo que hacía el ICE era descargar, no, chequear el área que nos interesaba estudiar y se fijaba qué cantidad de bursts o ráfagas, como vimos en su momento, cubrían el área de interés del área, de la zona que queríamos estudiar. Luego lo que hicimos fue tomar el DEM que habíamos descargado a geometría de radar, que fue el paso que más, o es el paso que más tiempo utilizaba, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, en realidad, o lo que vamos a hacer es corregistrar la información, o sea, corregistrar las dos imágenes. ¿Qué quiere decir corregistrar las dos imágenes? Asegurarnos que cada píxel de las dos imágenes eh, muestren o la señal que recibamos de ellos responda a los mismos difusores dentro de cada uno de esos píxeles. Para eso tenemos que decirle al, lo que hace el ICE es llevar la información de los píxeles de la imagen secundaria a la geometría de la imagen primaria, ¿no? Para poder realizar esto,
vamos a utilizar una serie de pasos eh, que nos da el, el ICI, ¿sí? Para poder realizar esta corregistración. O sea que el corregistro en realidad lo que va a hacer es garantizar que los objetos de la superficie contribuyan al mismo píxel en ambas imágenes. ¿Sí? Quedémonos con esa idea. En TopSAR, para poder hacer el corregistro, tiene que tener un nivel muy alto de precisión, ¿sí? Al nivel de casi 0,001 píxeles, digamos, de precisión. O sea, es a nivel intrapíxel el corregistrado, ¿no?, de la señal. Bueno, para realizar la corregistración en TopSap vamos a usar al menos 8 pasos. El primer paso es el subset overlaps, el segundo el coarse amp, ¿sí? El tercero va a ser el overlap interferograms. El cuarto y el quinto preparan la información y aplican la técnica de diversidad espectral mejorada, que la conocemos como ESD. Y bueno, estos pasos que les acabo de mencionar, lo que nos dan o brindan información es respecto a el desplazamiento entre píxeles en la dirección azimutal. Y lo que tenemos que hacer después es obtener la información de desplazamiento en rango. Para eso vamos a utilizar una función que se llama range corre, ¿no?, que es el corregistro en rango. Y una vez que tenemos ya la precisión de offset, digamos, de desplazamiento azimutal y de rango, vamos a realizar un nuevo corregistro a un nivel de mayor precisión, utilizando esta información y otras técnicas para mejorar lo que es el corregistrado. Bueno, lo que voy a hacer yo, ¿sí?, va a ser correr esta serie de pasos todos juntos y les voy a contar un poco qué es lo que nos devuelve o qué vamos a encontrar en las distintas carpetas una vez finalice el procesado. Entonces, lo que vamos a hacer es correr el topsap.py, le vamos a decir de dónde tiene que tomar el XML y le vamos a decir que inicie en el paso subset overlaps y que termine en el paso find resample, ¿sí? Lo voy a correr y vamos a hablar un poquito de lo que vamos obteniendo en cada uno de los pasos, ¿sí? En cuanto al primer paso, lo que va a hacer es, en realidad la técnica del corregistrado que utiliza TopSap es enfocarse en las áreas de solapamiento de los distintos bursts para obtener, digamos, estos parámetros azimutales y de rango, ¿no? Estos offsets de rango y azimut. Bueno, en el primer caso, lo que va a obtener lo que va a obtener este primer paso, entonces, es información de el solapamiento superior y el solapamiento inferior entre los bursts. Cuando hablamos de lo que es superior o top, o cuando hablamos de lo que es inferior o bottom, nos referimos en realidad a la posición del burst, ¿sí?, que está encima del consecutivo, ¿sí? O sea, cuando hablamos del burst n, hablamos del burst top, y cuando hablamos del burst n más 1, hablamos del burst bottom, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer en realidad es obtener la información para poder
procesar, poder llegar al paso del ESD. ¿Sí? Lo que hace el ESD, el Enhanced Spectral Diversity, el ESD, es realizar un interferograma doble de diferencia, o sea, obtiene la diferencia en realidad entre la referencia, entre la región del solapamiento de la referencia y la imagen secundaria de cada uno de los bursts. Y en este procesamiento lo que es el rango, el offset de rango se anula y se obtiene el movimiento o el desplazamiento azimutal. Nada, utilizo una ecuación bastante compleja para esto, no vamos a ahondar en la misma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a encontrar una vez que procesamos esta información, es en la carpeta, en las carpetas perdón, en la carpeta del procesamiento, el resultado del procesamiento. A ver, esperen que se los muestro. Vamos a encontrar, entonces se nos va a generar por cada uno de los pasos una carpeta. Por ejemplo, el quartz offsets, que viene después del subset overlaps, una carpeta overlaps que va a tener información del desplazamiento azimutal. Y bueno, después el rango, ¿no? Por cada uno de estos solapamientos, el superior y el inferior. Como nosotros calculamos, vamos a calcular un interferograma en realidad, para el solapamiento superior y un interferograma para el solapamiento inferior, y después vamos a hacer la diferencia entre los dos solapamientos, y eso nos va a permitir obtener entonces el offset. Por eso vamos a tener entonces archivos de tipo top y archivos de tipo bottom, luego de obtener cada uno de los offsets. En este quartz offsets, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un corregistro grueso, utilizando solamente la información de órbita. Este tipo de corregistro se llama corregistro geométrico. Bueno, luego vamos a tener el Quartz Result. A ver si lo tenemos acá a la vista. Que va a alojar la información en la carpeta Quartz Corregistro, ¿no? Va a también tener una carpeta de overlaps. Y dentro de la carpeta overlaps, entonces vamos a tener la información por cada uno de los interferogramas. Y en este caso, perdón, lo que vamos a hacer es un primer corregistrado, ¿sí? Vamos a resamplear la imagen secundaria a la geometría de la imagen de referencia. Todo esto se hace solamente en los sectores de solapamiento, ¿sí? Después lo vamos a aplicar a la imagen completa. Bueno, y con este paso utiliza la información del paso anterior, ¿no? Del offset del paso anterior. Bueno, luego vamos a aplicar el paso del overlap interferograms, que vamos a hacer un interferograma de las zonas de solapamiento y vamos a hacerlo uno para cada uno de los bursts, ¿no? Y de los solapamientos de los bursts. Entonces vamos a tener, como ya les dije, uno para el top y otro para el bottom. Una vez que obtengamos entonces estos interferogramas, a ver si ya avanzamos. No, todavía no llegamos. Lo que vamos a crear es una carpeta ESD. O sea, teniendo los interferogramas inferior y superior que calculamos en el paso anterior, vamos a calcular un interferograma de doble diferencia, ¿sí? Bueno, esto es lo que denominamos entonces diversidad espectral. Y bueno, todavía no llego
pero bueno, lo que va a hacer es generarse entonces una carpeta SD, todavía sigue generando los interferogramas, las zonas solapadas de los interferogramas de las zonas solapadas, perdón, a ver si termina el proceso. No, vamos a tener que esperar un rato. Bueno, y una vez que tengamos o apliquemos el ESD, vamos a obtener entonces el corregistrado, pero en rango, ¿no? Vamos a obtener el offset del rango. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar una correlación cruzada de amplitud, ¿sí? Entre las zonas de solapamiento, o sea, en lo que sería la correlación cruzada va a ser entre la imagen de referencia y la secundaria. Vamos a utilizar vamos a generar entonces un histograma de los desplazamientos de rango, o sea, de los offset, y vamos a obtener la media de desplazamientos y vamos a utilizar esa media como offset de rango, digamos. Una vez que tenemos eso, vamos a, entonces, una vez que tenemos ya el desplazamiento en rango y el desplazamiento en azimut, vamos a aplicar, o sea que esto lo obtuvimos entonces en las zonas solapadas, vamos a aplicarlo a todo el burs, ¿no? A cada uno a todos los burs que hayamos procesado, que estén en coincidencia con el área de interés. Y bueno, esto nos va a entonces crear una carpeta que, bueno, todavía no la vamos a tener, que se llama Find Offsets. No sé si ustedes están pudiendo correrlo. Y bueno, este Find Offsets lo que va a tener entonces es... tengo otro para mostrarles. Bien, ahí ya está haciendo el SD. Acá está el ESD. Y bueno, lo que quiero mostrarles otro resultado. Acá tenemos el Find Offsets, ¿sí? Y lo que nos va a dar entonces directamente es el azimut, el offset en azimut y en rango, que se lo vamos a aplicar a todo el burs, ¿no? Al burs completo, no a la zona de solapamiento. Claramente que es a cada burs de cada subsuario. Y finalmente vamos a aplicar el resampleo de la imagen secundaria para llevarla a la imagen primaria. Y bueno, esto nos va a generar una carpeta que se llama Find Corregistration. Acá, Find Corregistration, ok. Y acá va a alojar entonces las imágenes corregistradas, ¿no? Vamos a tener dos bandas, digamos, en cada una de estas imágenes. Estas imágenes se pueden ver con el visualizador del IC. Siempre con el MDX que habíamos visto. MDX.py.
Y ahí vemos entonces el Find Correct. Y creo que es el subswat 2. Ok. Y dentro del subswat creo que tenemos el burst. Ahí está. Ahí está. Está la corregistración de las imágenes, mucha información. No, no vamos a tener. Ahí está. Acá está el promedio de la amplitud. Ok. Así que, bueno, a esta altura entonces, una vez que llegamos al Find Resample, ya tenemos las dos imágenes corregistradas. Una vez que tenemos las imágenes corregistradas, ¿qué es lo que podemos hacer? El interferograma. Perdón, Fede, Vamos a... lo que Sí, mostraste es solo, es una imagen de cada burst que está en el área de estudio, ¿verdad? Por eso es que hay varios bursts. exacto. Lo que hace el IC entonces del área de estudio de interés, se fija qué burst toca en el área. ¿Sí? Entonces agarra todo el burst y trabaja con todo el burst. ¿Sí? Únicamente hace el recorte del burst eh, cuando hace la corregistración. Pero Ok. entonces, si tu área de estudio toca dos subswat, se va a fijar qué burst de esos subswat están dentro del área de interés. Ah, bien, ok. Ok, Gracias. genial. Bueno, eh, todavía está haciendo el SD, ¿sí? Así que, esperen, está haciendo el Range Core Registration, así que estoy un poquito más adelantado, pero bueno, sigamos, yo les voy mostrando los pasos, ¿sí? Bueno, un paso que es obligatorio para hacer con el TopSap, que nosotros no lo vamos no le vamos a sacar provecho en realidad, es la corrección por ionósfera. Si se produce algún tipo de error en la corregistración por efecto ionosférico, con el IC podemos hacerle la corrección, ¿sí? Con el, con el IC, ¿no? Simplemente configurando algunos parámetros que nos habilita el IC. Nosotros no vamos a meternos en este tema. Creo que yo hoy, ayer, subí como un material en PDF que explica un poquito qué es lo que hacemos en cada uno de los pasos. Y en este caso, en lo que es la corrección ionosférica, les dejé algún trabajo al cual pueden recurrir para, si quieren trabajar un poquito más a fondo con eso. Yo en general nunca aplico esta corrección, eh, pero bueno, los datos son bastante buenos y nunca tuve problemas nunca tuve que resolver con este paso algún error del interferograma. Bueno, entonces, como les decía, una vez que ya tenemos las imágenes corregistradas, cada uno de los bursts en realidad corregistrados, bueno, podemos hacer ahora es la generación del interferograma. ¿Cómo vamos a generar el interferograma? Bueno, primero vamos a hacer un interferograma por cada burst. ¿Sí? Bueno, interferograma por cada burst. Y después lo que vamos a hacer es eliminar ese solapamiento que tienen los interferogramas, perdón, los bursts, ¿no? Y simplemente mosaiquear el interferograma para que no nos quede esa discontinuidad de o ese solapamiento de 2 kilómetros que, bueno,
no termina dando un dato válido, ¿no? En ese sector. O al menos, como es doble, el dato no nos sirve. Bueno, entonces cuando hacemos el Find Interferogram, se nos va a crear una carpeta, que ahora les voy a mostrar. El Burst Interferogram, y se nos va a generar una carpeta que se llama Find Interferogram. Que, bueno, como es burst a burst, se van a generar las dos carpetas, las carpetas de los SWATs, de los subswat, perdón, y adentro de cada una de las carpetas, entonces, el interferograma, que vamos a tener en realidad de dos tipos. El interferograma que se denomina full, ¿sí? Que sería el interferograma sin ningún tipo de multiluqueo, y el interferograma multiluqueado. El interferograma multiluqueado está sujeto a los parámetros que le configuramos nosotros en el archivo XML. Al mismo tiempo, vamos a obtener como producto el dato de coherencia que acompaña, digamos, o el producto de la generación del interferograma, lo cual nos va a servir el dato de coherencia para ver en qué lugares el sector o en qué lugares de la escena el dato tiene mayor validez, digamos. Bueno, porque como habíamos visto, la coherencia en realidad afecta, digamos, a la validez del dato. Ok, en este caso, como habíamos dicho, hicimos un multiluqueo de 40 lux en rango y 10 lux en azimut para tener al final un píxel de aproximadamente 200 por 150. Nuevamente, cada uno de estos archivos los podemos visualizarlos con la función mdx.py. Bueno, y el siguiente paso que vamos a aplicar entonces es el merge burst, y que es lo que en realidad lo que va a hacer es mosaiquear los bursts para que parezca un único producto, ¿no? Y nos va a generar entonces una carpeta que se llama merge, y dentro de esta carpeta vamos a obtener como producto, ¿no? Lo que es el interferograma fusionado, que se llama topoface.flat. Discúlpenme, algo que quería comentarles es, en este proceso, lo que estamos haciendo es eliminar el efecto de tierra plana, ¿no? Que ya habíamos visto en la teoría. Y bueno, y con el DEM sacamos lo que es la influencia topográfica. Bueno, entonces vamos a obtener un producto que es el topoface, punto flat, que es el interferograma fusionado. Después vamos a tener lo que es la coherencia, que se va a llamar topoface.core. Después vamos a tener la información de ángulos de la línea de visión, que se van a denominar los .rdr. Después las alturas, que es el z.rdr. Luego los datos de latitud y longitud, que van a estar dados por latitud, lat y long, rdr. Y bueno, estos flat, que terminan en flat, o no tienen un sufijo, son datos que están multiluqueados, ¿sí? O sea que este interferograma de fase, perdón,
¿Ustedes ven bien la carpeta? Porque yo asumí que sí. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, este dato topoface.flat entonces está multiluqueado, ¿sí? O sea, tiene 40 por 10 de lux. Si quisiésemos ver, en realidad, la resolución completa, original, sin el multiluqueado, tenemos que mirar los productos cuyo sufijo son .full. En este caso, el de coherencia es el topoface.core.full y después tenemos el topoface.flat.full. Y lo mismo para la latitud, la longitud y el Z y el los. ¿Sí? Pero cuando nosotros, bueno, como dato es eso, ¿no? Que podemos observar el original y el multiluqueado. También, si ponemos hay una función, bueno, por defecto en realidad me parece que ya cambió la versión, entonces por defecto salen unas imágenes que son reference y secondary, que corresponden en realidad a las imágenes single complex en formato sin multiluqueo, ¿no? Que podemos consultar si quisiéramos. Los archivos .brt los podemos utilizar para ver los resultados por ejemplo, en QGIS, que es un software para trabajar en sistemas, para trabajar este tipo de datos. Sí. Bueno, el siguiente paso, luego de realizar el interferograma, es el filtrado de la fase, ¿no? El filtrado en realidad lo que va a hacer es reducir el ruido, ¿no? En primer lugar, el multiluqueo, ¿no? Lo que va a hacer es intentar reducir este ruido, pero a menudo es insuficiente para interpretar el interferograma. Entonces lo que hacemos es aplicar un filtrado adicional para mejorar la señal. Entonces, a la salida, para esto lo que vamos a hacer es aplicar la función filter, el paso filter, perdón, que lo que va a hacer por defecto es aplicar un filtro de tipo Goldstein. El filtro Goldstein es un filtro adaptativo que trabaja en el espacio de frecuencia y lo que va a hacer es quedarse con las frecuencias predominantes de la fase interferométrica y lo que va a hacer intentar es desechar el ruido. Entonces lo que va a hacer en realidad es intentar detectar las zonas que tengan muy buena coherencia, ¿no? Las zonas de alta coherencia entre las dos imágenes, ¿no? Entonces este filtro, para que sea muy bueno, tiene que tener muy buena coherencia las imágenes. Bueno, y el filtro lo que va a hacer es aplicar mucho más filtrado en las zonas de alta coherencia que en las zonas de ruido. Bueno, y para esto nosotros lo que hicimos fue configurar un parámetro, no sé si se acuerdan, el Power Spectrum Filtering, que es un factor que va a controlar el filtro de Goldstein. Y que, bueno, los valores, si toma valores de mayores a 1 el filtro, bueno, por cómo es el tipo de filtrado, si los valores son mayores a 1, el filtrado va a ser menos fuerte en realidad. Y lo que tenemos que hacer es darle valores menores a 1, pero cercanos a 1, ¿no? Entre 0,7, 0,8 y 0,9. De otra manera, el filtro en realidad no cambia mucho el resultado. Bueno, como consecuencia entonces de este filtro, se nos van a generar unas carpetas. En la misma carpeta donde está el merge, se nos van a crear
dos tipos de imágenes nuevas. La primera va a ser el interferograma de fase con el prefijo filt, que es entonces sería el interferograma de fase filtrado, y lo que vamos a obtener también es como la imagen de coherencia filtrada, que no va a ser en realidad la imagen de coherencia filtrada, sino lo que va a ser es una coherencia, es la estimación en realidad de la desviación estándar de la fase, y lo que va a obtener en realidad es un valor de coherencia para poder utilizar la relación una relación que no nos vamos a meter en el tema, que se denomina límite de Kramer-Rao. Así que lo que podemos hacer en realidad ahora es mirar estos dos resultados. En realidad lo que vamos a hacer es obtener, mirar, en primer lugar, el interferograma y luego el interferograma filtrado, ¿sí? Tipo flat. Bueno, una vez que nosotros utilizamos el MDX, fíjense que cada vez que abrimos el interferograma vamos a tener en realidad dos bandas tienen estas imágenes. La primera es un promedio de la amplitud de las dos imágenes. Y el segundo es el interferograma de fase. Aquí van a observar, en realidad, lo que nosotros hicimos fue utilizar un DEM un poquito más pequeño que el área de los bursts, ¿sí? Entonces, cuando hacemos cuando convertimos el DEM a unidades de radar, ¿sí? A la proyección de radar, y después aplicamos lo que es, bueno, hacemos el interferograma, sacamos lo que es la tierra plana, y bueno, y utilizamos el DEM para corregir la topografía. Fíjense que en realidad se lo estamos aplicando a un área más pequeña. Entonces todo lo que está alrededor, todo lo que es este sector, no sé si ven la flecha, el puntero negro, en realidad no tiene validez. Lo que tenemos que mirar en particular es la zona donde coincide el DEM que nosotros trabajamos, ¿sí? Eso para que tengan a consideración. Pero igual cuando hacemos... Sí. Bueno, ¿esos son los resultados de lo que estamos haciendo ahora o es de otra fecha? Creo que son fechas similares. Sí, son Ah, fechas similares. Puede el tener un mío, poquito menos. el mío tiene mucho ruido. Bueno, puede ser que tenga ruido, sí. Puede ser que Ok. las fechas que elegí no sean las mejores, pero también es para mirar un poquito lo que es la coherencia, y además porque quería compararlo con imágenes SAOCOM, que va a quedar como trabajo para el hogar. ¿Sí? Bien, Fede, gracias. Pero bueno, igual no nos vamos a meter ya con el resultado, sino que quiero que vean cómo se ve, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Fíjense que en realidad está invertida, ¿no? La imagen todavía no. Esta parte es el sur y esto es el norte. Acá está lo que se llama la Laguna Fea, ¿ok? Está volteada a 90 grados. Está invertida hacia el oeste y hacia el sur, ¿está bien? Todavía no están en coordenadas de radar, claramente. Bueno, y veamos la coherencia. Veamos cómo se ve el filtrado. Pero ¿vos miraste el filtrado, Luis? ¿O No, miraste solamente? solo sin filtrar. Voy a mirar Ok, después. ¿y probaste mirarlo filtrado?
Recién ¿Se lo voy a ver. mejora? Ok. Bueno, fíjense acá el mismo resultado, pero filtrado. Otra vez la amplitud promedio y el interferograma filtrado. Fíjense que cambia un montonazo una vez que aplicamos el filtro, ¿no? Sí mejora en el Maule. Ahí. Mejora muy bien. Sí, alrededor no le prestemos atención porque Alrededor. tiene la falencia del DM, etcétera, etcétera. Ok. Ok. Y bueno, y veamos la coherencia entonces. Vemos la coherencia sin filtrar porque la coherencia en realidad lo que nos interesa es la coherencia y no el desvío estándar etcétera. Ok. Acá lo mismo. Acá se ve mucho más lindo. Esta es la laguna fea y esta es el DEM, ¿no? Esta es la magnitud de la coherencia. Las zonas brillantes son las zonas que tienen mejor coherencia, las zonas brillantes, perdón, las zonas blancas y las zonas oscuras, las de baja coherencia. Y después tenemos acá el DEM, que nos muestra que no importa por ahora. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer entonces es, vamos a geocodificar la información, ¿sí? ¿Para qué la vamos a geocodificar? Porque es la que nos va a servir a nosotros para poder hacer algún tipo de análisis del dato, ¿no? Para geocodificar, entonces, lo que podemos hacer es generar una lista de los archivos que queremos geocodificar. Por defecto, los archivos que va a geocodificar el ICE son estos: el topoface, el interferograma fusionado, la coherencia, el ángulo de visión, los ángulos de línea de visión. Los ángulos de línea de visión es el ángulo de azimut, o sea, cuál es el ángulo respecto a la superficie, respecto a la trayectoria, y el ángulo de incidencia local. Y después esta coherencia filtrada, ¿no? Podemos modificar esto si queremos agregar o no alguna otra capa que queramos geocodificar. Y bueno, una vez que lo tenemos geocodificado, ahora sí va a ser el recorte en el área que nos interesa. Y si miramos el resultado, entonces claramente el área va a ser más chica. Ya todos los bursts que estaban, todas las zonas de bursts que no nos interesan, ya las eliminamos. Y el resultado entonces va a ser este. Fíjense que tenemos acá el interferograma, y tenemos el interferograma, ¿no? Con los fringe, y ahora vamos a ver que es mucho más pequeño. Aguárdenme un segundito, por favor. Ok, bueno, entonces estos resultados se van a alojar entonces en la carpeta merge de vuelta y van a tener una extensión .g. Ok. Bueno, y el siguiente paso que vamos a hacer, que en realidad va a tardar mucho, así que no lo vamos a hacer en vivo. Si ustedes quieren lo pueden dejar trabajando. Igual ya con el resultado que tenemos hasta ahora podemos hacer algún tipo de análisis, que es lo que vamos a hacer. Sería el desenrollado de fase. ¿Sí? El desenrollado de fase entonces se aplica con la función unwrap. Te va a aplicar a la fase interferométrica filtrada y nos va a devolver como resultado, además de la fase desenrollada, un archivo más, que es el archivo de componentes conectados. El archivo de componentes conectados es como una métrica del rendimiento del desenrollado de fase. Lo que nos va a dar en realidad es información de qué partes de la imagen
están conectadas entre sí y que están separadas en realidad por ruido. Y bueno, estas pequeñas islas que se nos van a formar en realidad pueden presentar saltos de fase equivalentes a múltiplos de 2pi, ¿no? Y es algo que nosotros cuando querramos trabajar con la fase desenrollada que tenemos que tener en consideración. A ver qué podríamos hacer para resolverlo. Bueno, como resultado entonces en las componentes conectadas, los valores de 0 que veamos en la imagen van a ser píxeles que no se pueden desenrollar con una forma, digamos, que no van a ser muy válidos. Y después el resto de los valores van a decirnos cuán conectados están esos píxeles entre sí. El IC permite realizar el desenrollado mediante 2 métodos. El SNAFU, ahí les dejé un link para que puedan informarse un poco más respecto a este método y una variación de este método que es el SNAFU MCF. Pero bueno, como les decía, tarda un montón, así que no lo vamos a aplicar. Bueno, otra cuestión que nosotros podríamos hacer con los resultados es convertir estos resultados a formato TIFF para poder analizarlos en algún SIG, ¿no? En algún software SIG. Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar una función, una rutina en realidad que creamos, que se llama translate GTIF, que se la subí al campus y que se ejecuta en la terminal de Linux, ¿no? A ver si la tengo acá disponible para que la veamos. Ahora lo vamos a trabajar. Acá está. Genial. Bueno, que se ejecutan en la misma carpeta donde tenemos el archivo que queremos trabajar. Esto lo hacemos en realidad porque las imágenes de los interferogramas en realidad tienen 2 bandas y el IC no permite, el Header Translate es un poquito más difícil convertir estos datos de 2 bandas en una sola banda, así que, y en formato TIFF, así que nada, armamos esta pequeña rutina. Lo que tienen que hacer ustedes es modificar cuál es la imagen que tenga 2 bandas que quieren exportar. Por defecto va a siempre exportar la segunda banda y le van a dar el nombre con que quieren guardar esa imagen en formato TIFF. Bueno, y finalmente, si quisieran exportar la información de coherencia, esa sí la pueden trabajar con la función de Header Translate. Y bueno, le van a decir a la inversa de como hicimos en su momento, que convertimos la imagen TIFF en formato IC, lo vamos a convertir en formato IC. Con eso le vamos a dar como argumento la opción menos off, y es GTIF el formato, ¿no? Le vamos a decir en primer lugar cuál es la imagen que queremos convertir y el nombre con el cual queremos la salida de la imagen. Bueno, ahora ya tenemos el resultado, que es el que vimos, que nos va a mostrar estas series de franjas, digamos, que habíamos visto. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos eliminado las franjas que correspondían a lo que es la fase orbital, pero a pesar de eso se mantuvieron algunas franjas ahí en la visualización.
Bueno, entonces estas franjas lo que van a corresponder es a la cantidad de deformación eh, que ha sucedido, digamos, entre el periodo de las imágenes, ¿no? Un poquito esto es el esquema de lo que estábamos observando. Tenemos la visión del terreno en dos periodos diferentes. Y bueno, cada una de las franjas entonces lo que tiene en realidad es un ciclo de color que según en qué dirección le damos ese ciclo va a corresponder a inflación o deflación. Quiere decir que el terreno se acercó o alejó del sensor. Bueno, teniendo en cuenta entonces la ecuación que habíamos visto en su momento, que la diferencia de camino óptico es igual a la fase por esta constante de menos 4pi por la longitud de onda. Bueno, a sabiendas de eso, entonces, como habíamos dicho, que si la diferencia de fase era 2pi en total, ¿sí? La diferencia de camino entonces iba a ser la longitud de onda dividido 2. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estos patrones que observamos, lo que vamos a ver entonces es que cada uno de estos ciclos corresponde a una diferencia de la longitud de onda sobre 2, ¿no? Si trabajamos con Sentinel-1, esta longitud de onda es de 5,6 centímetros, y si la dividimos por 2, cada ciclo corresponde a 2,8 centímetros. Bueno, entonces, según cómo hayamos realizado el interferograma, si tenemos una imagen de referencia que es anterior en el tiempo y una imagen secundaria que es posterior en el tiempo, si R1 es menor que R2, entonces la diferencia de camino de óptico va a ser menor a 0, lo cual va a implicar que la superficie en la segunda imagen se alejó del sensor. Por lo cual podemos decir que hay subsidencia. En cambio, cuando la relación es al revés, lo que podemos decir es que hay inflación. ¿Sí? La secuencia de colores, entonces, que tenemos que observar siempre es de rojo, pasando por el amarillo y finalmente por el azul. Entonces, lo que vamos a hacer es contar siempre desde el exterior del patrón que observemos hacia el interior. Entonces, si la secuencia es rojo, amarillo, azul, desde el exterior hacia el interior, esto va a indicar que el objeto se alejó del satélite. Y si el orden es inverso, entonces el objeto se acercó al satélite. Bueno, esto se da entonces por la configuración del vuelo, digamos, del sensor. Qué feo, me quedó mal la imagen. A ver si la puedo mostrar mejor. Bueno, entonces en el ejemplo que estábamos viendo recién, ahí se ve, ¿no? Para ir finalizando, tenemos que el patrón que vemos de franjas, desde la parte externa hasta la interna, comienza como habíamos dicho, en el rojo, pasando por el amarillo y luego por el azul. No, perdón, por el azul, después por el amarillo y después por el rojo, y entonces lo que tenemos es una inflación, ¿no? Simplemente. Después lo que podríamos hacer es contar la cantidad de ciclos que estamos viendo, más o menos entre 6, 8 ciclos según de qué dirección estemos mirando. Hay algunas fallas ahí en el medio que modifican el patrón.
Pero bueno, en este caso, lo que estamos viendo es que tuvimos más o menos una deformación de al menos entre 17 y 22 centímetros entre el periodo, entre la imagen del 28 de diciembre del 22, del 21, perdón, y el 10 de abril del 23. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en este procesamiento es que asumimos, en este caso, que no hubo ningún tipo de efecto atmosférico que pudiera afectar a alguna de las dos escenas. ¿Se acuerdan que si teníamos un efecto atmosférico podríamos tener mayor recorrido de la onda y eso nos daría una falsa idea de desplazamiento respecto a una imagen con la otra? Después tenemos que asumir que logramos eliminar correctamente lo que es la fase orbital y la topografía, ¿sí? Y que tampoco existe ningún tipo de aporte o ningún factor adicional que aporte ruido a las dos escenas, ¿no? Sin embargo, si encontrásemos alguno de estos efectos en el interferograma, en realidad no vamos a poder eliminarlo con un solo interferograma. Para eso necesitamos procesar más de un interferograma. De hecho, si tuviésemos algún efecto de turbulencia en la escena, haciendo promedios de interferogramas, probablemente logremos eliminar ese efecto. Esperen un segundito, por favor. Gracias, disculpen. Bueno, entonces, si tuviésemos alguno de estos efectos, existen algunas herramientas, si quieren, o algunas estrategias para poder chequear si están presentes estos efectos y además podríamos ver si se puede eliminar, digamos, este efecto. Pero bueno, en realidad para poder eh, afirmar que estamos viendo deformación, en primer lugar, Hola Fede, ¿estás hablando? lo dejé muteado, te pido disculpas. Ya. Bueno, no, lo que les decía es que existen estrategias para ver si realmente tenemos algún tipo de deformación o no. Para esto, un ejemplo que podríamos, una de las cosas que podríamos hacer es realizar un interferograma tanto en la órbita ascendente como en la órbita descendente. Eh, Eso, si en los dos lados, si en las dos órbitas encontramos deformación, podríamos tener un indicio que la deformación es real, pero existen formas de darnos cuenta si lo que estamos viendo es o no un patrón de deformación. Como ya habíamos dicho, si en las dos órbitas no encontramos la deformación con periodos de imágenes similares, y ya les diría que no hay deformación. Otra cosa que nos ha ocurrido a nosotros en el servicio geológico, por ejemplo, realizamos un interferograma de 2017 al 2020 y vimos este pequeño patrón que acá en el sector noroeste o norte, digamos, del volcán Lanín, ¿sí? Y cuando realizamos eh, un interferograma con fechas similares, casi con un año de diferencia, es verdad que es menor, pero con la misma órbita, vimos que ese patrón no se mantenía, ¿no? Estaba como medio dudoso, digamos.
Y luego cuando realizamos interferogramas, pero con la órbita descendente, en fechas muy similares a las que habíamos obtenido antes, ese patrón ya no existía, ya no se ve. No sé si ustedes pueden ver lo mismo que nosotros, ¿no? Como que se ven otros factores, otros, si quieren, patrones de alguna manera, que de alguna manera tal vez están más relacionados con la topografía más que con el mismo patrón que habíamos visto en un principio, ¿no? Entonces lo que en este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue realizar algún perfil a lo largo del volcán y vimos que ese patrón que estábamos viendo estaba muy relacionado con la topografía y además no se repetía con el patrón que vimos en un inicio, así que tuvimos que descartar, digamos, de que hubiese algún tipo de deformación en el volcán, dado estos fenómenos que estamos mirando acá, ¿no? Y otra cosa que va a asegurarnos que tengamos no deformación en un volcán es si ese patrón perdura al realizar una gran cantidad de interferogramas. En este caso, en la primera fila, lo que están viendo es una serie de interferogramas que realizamos en el volcán Maule, que vimos recién. Y en la segunda fila lo que van a ver es una serie de interferogramas con fechas así también medio similares, no, pero con la misma cantidad de lapso de tiempo o que se cruzan, y también se observa el patrón de deformación, en este caso es en el Cerro Domullo, ¿no? Entonces, eh, bueno, y finalmente, para realmente asegurarnos de que hay deformación en algún volcán, lo que hacemos es realizar series de tiempo con las imágenes SAR, como había dicho en su momento Miriam, de al menos, no sé, 700, 500 interferogramas, y de ahí obtenemos lo que es el desplazamiento acumulado de cada punto dentro de las imágenes que estamos trabajando. Y bueno, de esa manera uno puede realmente asegurarse de que hay alguna deformación, y además hacer estas series de tiempo nos permite eliminar factores atmosféricos, eh, bueno, factores atmosféricos que de otra manera con un solo interferograma sería más difícil descartar. Entonces, tres factores a tener en cuenta para cuando uno realiza interferogramas y quiere asegurarse que estamos viendo deformación: repetir interferogramas y que la deformación se mantenga, que ese patrón no tenga mucha relación con lo que es la topografía, y finalmente, cuando uno cambia, cuando realizamos dos órbitas, que el patrón también se observe similar. Bueno, y con eso daríamos por terminada lo que es la parte, esta última parte, digamos, del taller. Acá les dejo algunos links para que puedan mirar, digamos, y extender un poco el conocimiento de lo que vimos. Es bastante básico lo que vimos, así que falta mucho nada, hay mucho para trabajar, pero bueno, es un inicio, digamos. No sé si tienen alguna duda, consulta. Fede, algo que me quedó dando vueltas era Sí, la parte, el paso de la convección ionosférica. Está sí, bien dicho, ¿no? Convección ionosférica. sí. Ya. Es necesaria en el flujo de trabajo, pero en realidad no estamos corrigiendo nada. Eso es cierto, ¿verdad? No, exactamente, es un paso necesario, pero si no le ponemos ningún parámetro en particular, no lo realiza. Y leí el PDF que mandabas y es que había que modificar algo en el archivo XML, que no lo Sí, hemos hecho. teníamos que hacer el dense offset. No, Ah, sí, el dense offset, y hay unos parámetros que hay que definir. y eso está en las referencias. Me parece que ahí leí algo de ionosférico en las referencias. Sí, sí, es Ah, ya. probable que lo haya dejado ahí. Sí, Ah, ok. sí, Bien. pero no lo aplicamos nosotros. Ok, ok, ok. Y una consulta. Estaba viendo lo Sí, del
En el punto 8 del PDF que decía conversión de fase a desplazamiento, Sí, eso eso se es los dejé. Sí, solo si hacemos el desenrollado. eso si hacemos el desenrollado, tal cual. Sí, sí, Ah, ok. sí. Y asumiendo que todo es vertical, ¿no? En ese caso, la deformación, porque estamos sacando solamente de una órbita. ¿Cómo así? ¿O vertical? Nada, para saber realmente la dirección de desplazamiento, en realidad lo que nosotros estamos viendo es una componente del desplazamiento en la vista del sensor. Claro. Entonces, si asumimos que todo es vertical, podríamos trabajar solamente con una órbita. Medio rebuscado, pero es válido para eso nada más. Bien. Ok. ¿Ok? Pero sí, con lo que estamos viendo es una aproximación bastante buena, digamos, del desplazamiento. Fede, muchas gracias. No sé si No, de nada. alguien más quiera consultar o aportar algo antes de finalizar. Yo voy a ir Sí, por acá quería dejar una cosa finalizando. más. Vale, Sí, voy a subir una tercera, un nuevo, como un ejercicio, si quieren, para trabajar con SAUCOM. ¿Sí? Voy a subir las imágenes, los archivos XML y el paso a paso del procesamiento para que puedan hacer lo mismo con imágenes StreetMap, pero de SAUCOM. Y más o menos las imágenes van a ser del mismo periodo que las que trabajamos ahora, así pueden comparar los resultados. perfecto, Fede. Muchas gracias. Con esto entonces, pues daríamos por terminado el curso. Fede, te Sí, agradecemos muchísimo por tu disposición, por facilitarte pues para guiar el curso. Y espero pues que para las personas que estuvieron comprometidas haya sido pues beneficioso. De todas formas, vamos a dejar el Classroom abierto unos días para que pues se pueda acceder a la información. Hay mucho material que revisar. Y sí, pues ahí creo que podríamos estar molestándote un poco por el Classroom para aclarar algunas dudas. por supuesto. Sí, después Em, les dejo el mail si quieren para que me contacten también. Va, Fede, Ante muchas cualquier gracias. duda después. Y creo que ahora mismo en la noche subiremos la sesión. Queda ahí ya grabada para que quede todo el material listo. Ok, Recuerden que esas sesiones quedan grabadas es en el canal de YouTube, pero por el Classroom les notificamos que las subimos para que lo tengan ok. presente. Ujú. Sí. Bueno, yo hoy también subo esta nueva, lo tomamos como un ejercicio, ¿no? Habíamos hablado, Juan. Juan, ¿te parece? Sí, sí, de acuerdo. Ok, ok, ok. Así que si quieren lo pueden hacer para tener un certificado de aprobación, ¿no? ¿Es así? Bien. Sí, Bien. Ok. y ahí sirve para Eh, la práctica. exacto, a ver si ahí van a surgir algunos errores que me van a poder consultar. De una, Fede. Muchas gracias. No, nada. Bueno, bueno, gracias a todos entonces por estar y bueno, les dejo después el contacto para cualquier duda o consulta que quieran hacerme después de que se cierre el Classroom, no sé cómo es.